Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de Ciencia y Ambiente. Estamos empezando los cursos del mes de julio. Este mes tenemos 3 clases muy interesantes. La primera clase es Teoría sobre el origen de la vida. La segunda son los grandes hombres de ciencia. Y la tercera es los pasos para realizar un experimento, las cuales ustedes pueden ir buscando ya qué tipo de experimento van a realizar para que lo puedan demostrar mediante un video como trabajo de investigación. Empezamos. Teoría sobre el origen de la vida. Vamos a ver a continuación algunas de estas teorías de diferentes autores, ¿sí? ¿Cuáles eran las teorías que habían antes, que existían, que pensaban, que analizaban? ¿Cuáles eran sus hipótesis? Para esto vamos a realizar un pequeño experimento. A continuación, nos hacemos estas preguntas. ¿Vida? ¿Dónde? Es decir, ¿de dónde surge la vida? ¿Cómo empieza todo? Tenemos un pequeño experimento donde si colocas en un vaso de vidrio un trozo de carne y lo dejas abierto por unos días, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué observas? ¿Por qué crees que salieron esos animalitos? ¿De dónde salieron? Vas a observar de repente que la carne está descompuesta, por eso salieron esos tipos de microorganismos, ¿verdad? ¿De dónde salieron? De la misma carne, ¿sí? O de repente, ¿de dónde? De repente de algún insecto que pudo ingresar, algún microorganismo, algún microbio que ingresó a la carne para que pueda empezar el proceso de la descomposición. Todas estas preguntas se hacían los científicos para poder llegar a una hipótesis, a una idea, a una argumentación, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación un pequeño relato donde nos dicen: desde que el hombre tuvo la capacidad de pensar y de razonar, empezó a preguntar cómo surgió la vida, surgiendo así uno de los problemas más complejos y difíciles que se ha planteado el ser humano, y se intentó solucionar mediante diversas explicaciones. Algunas fueron religiosas, ¿se acuerdan? Diciendo que Dios creó al hombre. Algunas fueron mitológicas, algunas fueron científicas, y estas últimas científicas, que es a partir de estas últimas que surgió varias teorías, y otras han sido descartadas. Vamos a ver a continuación algunas de estas teorías sobre el origen de la vida, ¿sí? Tenemos 3 teorías, pero vamos a iniciar primero con algunas ideas, ¿sí? Antes de las teorías. ¿Cuáles son estas ideas? Ideas del creacionismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ideas de la creación. ¿Cómo empezó la vida? Estas ideas del creacionismo, primero vamos a empezar con este pequeño concepto y luego vamos a ir con estas 3 teorías, ¿de acuerdo? Empezamos. Ideas creacionistas. Las ideas creacionistas nos dicen que todas las formas de vida fueron creadas por Dios, pero no explica el mecanismo, no argumenta cómo fue, cómo lo creó, solamente dice creadas por Dios. Otra idea creacionista dice, los organismos fueron creados para habitar en lugares que ocupan, nada más. Y dice que esta idea creacionista de la creación se basa en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Génesis, verdad? La Biblia, el Antiguo Testamento, habla de la creación día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el día domingo, ¿verdad? Hasta el día 7. Bien, entonces estas son algunas de las ideas creacionistas sobre el inicio de la creación de la vida. Pero vamos a ver a continuación algunas de las teorías científicas, ¿sí? La primera teoría es teoría de la generación espontánea. ¿Esta teoría de qué se trata, Miss? Bien, les comento. Aristóteles propuso que el origen espontáneo para los gusanos, insectos, peces, surge a partir de sustancias como el rocío de un líquido, de agua, del sudor y de la humedad. Si bien los seres vivos se producen entre sí, algunas formas de vida más simples pueden aparecer espontáneamente, decía Aristóteles, de los restos de otros seres vivos descompuestos o del barro. Pero había otra persona que opinaba lo contrario.
este era Redi. Redi era otro científico que demuestra lo contrario de su teoría de Aristóteles. Pero Aristóteles sostenía que la vida podía surgir o empezar a surgir a través del lodo, del agua, del mar, de las combinaciones de los 4 elementos fundamentales: agua, fuego, aire y tierra. ¿Sí? La teoría, entonces, para poder concluir, de Aristóteles nos dice que la vida surge a partir de la descomposición de la carne, formándose así los microorganismos. Pero ¿se acuerdan que el otro personaje, que era Redi, les mencioné que él no estaba de acuerdo con su teoría? Entonces él empezó a investigar, Redi, para poder demostrar lo contrario. Realizó un pequeño experimento donde colocó 2 vasos de carne, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que aquí Aristóteles también hizo su experimento, ¿no? Donde coloca la carne y empieza a descomponerse y por eso surge la vida, dice él. Pero entonces Redi dijo: vamos a saber si esto es cierto. Colocó en 2 frascos 2 pedazos de carne, uno lo tapó herméticamente y el otro lo dejó abierto. ¿Qué pasó con ambos frascos? El primer frasco, que estaba abierto, sí, efectivamente se empezó a descomponer y a salirle los insectos, las larvas, los gusanos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque las moscas ponen los huevos. Entonces él pudo visualizar que las moscas colocaban los huevos en las carnes, realizando así que la carne tenga larvas. En cambio, el otro frasco, que estaba cerrado herméticamente, las moscas no podían ingresar ni dejar los huevos, por lo tanto la carne seguía sin larvas. Entonces la teoría de la generación espontánea para él no estaba de acuerdo, ¿no? Estaba descartada. Para él, opinaba lo contrario. Entonces tenemos acá a continuación diferentes científicos como Redi, Spallanzani y Pasteur. Fue a finales del siglo XVII cuando comenzó a cuestionarse esta idea de la generación espontánea. Ya varios empezaron a cuestionarse, especialmente a partir de los trabajos de Francisco Redi en 1626 y en 1698, que ideó este experimento sencillo y concluyente que consistió en meter el trozo de la carne en frascos cerrados y otro en frasco abierto, viendo que la carne en los frascos cerrados no desarrollaba gusanos como vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Entonces, con este experimento, Redi demostró que los gusanos no aparecían por generación espontánea y que su presencia estaba relacionada con la posibilidad de tener las moscas, en este caso las presencias de las larvas, de los gusanos, estaba relacionada con la posibilidad que tenían las moscas de llegar a la carne y a los pescados y dejar sus huevos. Entonces, esta teoría era la que Redi demostró y por eso se empezó a cuestionar la primera teoría de la generación espontánea. Ahora vamos a la segunda teoría, teoría cosmozoica o panspermia. Esta teoría cosmozoica nos dice que la vida se origina fuera del planeta. Esta es otra teoría, fuera del planeta. En la década de los 60 cobra fuerza la litopanspermia, es decir, las personas que se dedicaban a buscar la información a esta teoría. Decía que los microorganismos viajaron desde el espacio protegidos por el interior de meteoritos, es decir, que los microorganismos llegaron a la Tierra cuando llegaron los meteoritos. Dentro del meteorito había microorganismos que llegaron, prácticamente pensaban que eran como extraterrestres, que llegaron, por eso se empezó el origen de la vida. El filósofo griego Anaxágoras, en el siglo VI a.C., fue el primero que propuso un origen cósmico para la vida. Esta teoría. Él propuso esa teoría, pero fue a partir del siglo XIX cuando esta hipótesis cobró auge, es decir, debido a los análisis realizados a los meteoritos
que demostraba la existencia de materia orgánica. Es decir, empezaron a investigar los meteoritos y pudieron descubrir la presencia de materia orgánica, como el hidrocarburo, carbono e hidrógeno, ácidos, grasas, aceites, grasas y ceras, aminoácidos, componentes de las proteínas y otros. Entonces, estos tipos de componentes tenían los meteoritos, ¿no? Cuando hicieron la investigación, todo eso, pudieron demostrar la existencia de esta materia orgánica. Era materia orgánica, ¿sí? Entonces, de ahí empezó más a surgir esta teoría, la teoría del origen cósmico para la vida. Acá tenemos una pequeña imagen, ¿sí?, de la teoría, por ejemplo, de la teoría del origen cósmico. Dice que los meteoritos cayeron a la Tierra y dentro de estos meteoritos habían estos microorganismos, ¿no? Esta materia orgánica que daba el inicio de la producción de la vida. La hipótesis de la panspermia postula que la vida es llevada al azar de planeta a planeta y de un sistema planetario a otro. Su máximo defensor fue el químico sueco Svante Arrhenius en 1859 y 1927, que afirmaba que la vida provenía del espacio exterior en forma de esporas bacterianas que viajaban por todo el espacio impulsados por la radiación de las estrellas, ¿no? Entonces él afirmaba, mejor dicho, él sostenía más esta teoría, ¿no? Entonces sí, tienes razón, le decía, y afirmaba más esta teoría que la vida provenía del exterior, ¿no? Del exterior. Entonces, sabemos que la primera teoría era de la descomposición de la carne, pero esto Redi cambió la teoría, ¿sí?, cuestionó la teoría. La segunda teoría era que la vida proviene del exterior, ¿no? Y la tercera teoría que vamos a ver a continuación es la abiogénesis. La teoría de la abiogénesis es la teoría aceptada actualmente, propuesta por Alexander Oparin. Propone que la vida surge a partir de la materia inanimada, no como el proceso espontáneo, sino como consecuencia de una larga cadena de transformaciones de la materia. En el transcurso de esta evolución química pudieron surgir las reacciones de metabolismos y producción. Oparin establece que bajo ciertas condiciones experimentales, a partir de mezclas de proteínas, moléculas y polisacáridos, características de los seres vivos, se formaban pequeñas esferas llamadas coacervados, los que crecen y dividen hasta ser precursores de las primeras células, ¿sí? Es decir, esta teoría de la biogénesis es la teoría más aceptada actualmente. Habla del proceso de las células, cómo empezó una célula, ¿sí? Dice de diversas condiciones experimentales y las mezclas de proteínas, moléculas, ¿no? Habla de la materia orgánica, ¿de acuerdo? Para que pueda empezar lo que es las características de una célula, para que pueda empezar una célula y de ahí la formación de los seres vivos. Entonces, esta es la última teoría más aceptada, ¿de acuerdo? Vemos acá, dice, acá está el autor Oparin de la última teoría que hemos hablado. Dice, pues este es el ambiente que debía existir al principio. Dice, al principio solamente había esto, ¿no? Entonces, la mezcla de diferentes condiciones experimentales, la mezcla de proteínas, moléculas, polisacáridos, ¿no? La mezcla de todo este ambiente pudo pasar que se produzcan algunas moléculas y se produzcan las células, y a partir de ahí
proceda, en este caso, la formación de los seres vivos. Eso es lo que nos dice esta teoría, ¿no? Las características de la Tierra. ¿Cuáles son estas características de la Tierra? ¿No? Según lo que nos dice acá Oparín, porque al principio existió esto. Entonces se caracterizaba la Tierra por altas temperaturas, es decir, tenía volcanes, varios volcanes. 2, producción constante de lluvias. Entonces, y 3, constantes relámpagos. Entonces, según la teoría de Oparín, decía que por la producción constante de las lluvias, los relámpagos y las altas temperaturas, es que empezó todas las mezclas de estos efectos del ambiente para que puedan salir microorganismos, ¿sí? Pueda darse origen a las células y así posteriormente con la evolución al origen de la vida. Bien, entonces hasta aquí hemos visto y hemos conocido las 3 teorías importantes. Nota científica: los microorganismos han vuelto a la vida después de haber permanecido congelados en capas de hielo subterráneas durante 3 millones de años. ¿Verdad? Es una nota científica para que ustedes puedan analizarlo y también continuar con sus investigaciones. Bien, chicos, entonces hemos conocido algo muy importante, 3 de estas teorías de los científicos más conocidos, ¿sí? Las 3 teorías sobre el origen de la vida, que es la teoría de la generación espontánea, la teoría cosmozoica y la teoría de la biogénesis, ¿sí? Y también hemos conocido algunas de los creacionismos, es decir, estas ideas creacionistas, ¿no? Sobre el origen de la vida, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar su pequeño mapa conceptual que les he enviado en la ficha de aplicación y lo puedan llenar con estas 3 teorías. Colocan estas 3 teorías aquí, esas 3 teorías, y colocan qué es lo que propone cada uno de estos autores, ¿de acuerdo? En la primera teoría, ¿qué es lo que propone? ¿No? Es decir, en la primera teoría de la generación espontánea, ¿qué nos decía? La primera teoría de la generación espontánea, que nos decía que la vida surge a partir de la descomposición de los animales, ¿sí? Pero Ready argumenta su teoría que no estaba de acuerdo, ¿sí? Argumenta que no estaba de acuerdo con la teoría, ya que la descomposición de los microorganismos y las larvas que aparecían era producto de los insectos que colocaban sus huevos, en este caso de las moscas. Y así pueden colocar ustedes uno de los conceptos de cada una de sus teorías, ¿verdad? Eso es todo, chicos. Eso es todo, es lo que tienen que realizar, y estaré enviando pronto su segunda clase del curso de Ciencia del Ambiente.